un par de reflexiones. Me tomo la libertad de, dado que tengo ahora mismo el derecho a la palabra y además a repartirla aquí, un par de cuestiones que yo creo que han estado en las dos ponencias y que están en la idea general de lo que pretendemos con un curso como este, ¿no?, que es reflexionar al respecto de cuestiones que quizá parecen lejanas, que parece quizá ahora ponernos a hablar sobre la Biblia, o en el sentido no de su vigencia actual, sino de sus orígenes, de su creación, toda la parte esta filológica, tanto en el debate con respecto a cómo aparecía América o cómo aparece en otros aspectos. En el fondo nos trae el tiempo en el que estamos ahora, o al menos así lo entiendo yo, con respecto a qué somos como conjunto humano, ¿no?, qué somos como grupo que vive en este planeta, ¿no? Y hay una reflexión, que es lo que nos trae el Renacimiento y nos trae el humanismo, que es al respecto de quiénes somos, cómo nos organizamos y hasta dónde llega, podemos decir, lo que merecemos como tales y quiénes entramos en ese conjunto. Yo creo que el personaje de Arias Montano, cuando se plantea quiénes son esos seres que se incorporan en América, en el fondo también está reflexionando sobre quiénes son los seres que están en Europa, porque lo busca su raíz, busca esa raíz ahí en esa Biblia, ¿no?, en esos componentes o la Biblia o del mundo clásico, ¿no? Por lo tanto, en el fondo es una reflexión al respecto de cuál es el derecho que nos gobierna también, porque como humanos, cómo nos organizamos, cómo nos gobernamos y hasta qué punto debemos tener eso presente, ¿no? Yo creo que es interesante en un momento como en el que estamos ahora, en el que una tradición de 5 siglos que ha sido cimentada sobre diferentes principios, podríamos debatir o no si en el mundo, podemos decir en el mundo reformista o protestante hay un humanismo, pero sí hay un debate al respecto también, desde sus postulados al respecto de esto, y que nos va a llevar a entender un derecho internacional que quizás no ha habido unidad en la comunidad cristiana, pero sí ha habido finalmente la llegada a unos fines comunes, sobre todo ya a partir de la Ilustración y de los resultados de los cuestionamientos del antiguo régimen, ¿no? Y surgen aquí. Y durante 500 años hemos ido creando esas bases, nos hemos creado el mundo en el que vivimos ahora, es decir, ese derecho internacional, ese derecho de gentes, que se llamaba entonces, es algo que nos ha guiado para crear el mundo en el que estamos y ahora está totalmente en cuestionamiento, o por lo menos no es respetado. Y yo creo, bueno, que no es mala cosa, no es mala cosa para partir, para plantear un debate, ¿no? Es decir, cómo los valores sobre los que se sustenta, más allá de que tenga un componente religioso, tienen un componente sobre todo ético, más allá incluso de la moralidad ética, y que yo creo que son fundamentales, que quizá ahora es el momento de ponerlo sobre la mesa y pensar a qué estamos renunciando cuando estamos renunciando a una tradición de 5 siglos. ¿A qué estamos renunciando? Situándonos en otros parámetros. Estamos viviendo en un mundo que seguramente nuestros alumnos o los que sean los alumnos de nuestros alumnos estudiarán esta época como una época de cambio. Estamos en otro parámetro, ya esto no es el mundo contemporáneo, esto ya es otra cosa, ¿no?, lo que estamos empezando a vivir. Bueno, y yo quería plantear esa idea, ¿no?, de cómo partimos para tener quizás eso de errores de interpretación, no errores de pensamiento, porque es cuestión de creencia, y como dijo el otro, la creencia es personal, y lo que es la interpretación, como vean, incluso en la misma época se cuestionan algunas de estas. Yo creo que, bueno, simplemente quería dejar esa idea inicial, es más una reflexión que otra cosa, y no sea al respecto, porque habéis estado en vuestro tiempo y traer vuestras ponencias ahora. ¿A qué creéis que podría valer este tiempo de Arias Montano, que nos podría valer ahora a nosotros? Entonces, César, pues simplemente por orden de intervención. Sí, bueno, tú has planteado, en fin, una serie de cosas que son
como, en fin, están unidas, pero tienen cada una su tratamiento especial, ¿no? A mí me interesa mucho subrayar el mundo del humanismo en el que se educan toda esta gente. Esto tiene una cuestión que es esencial y que valdría también para nuestro tiempo y que valdría muy bien también para la juventud, que es que como método de acceso a la realidad y a los saberes sea la ratio, la razón, la que predomine, que no sea ni el uso, ni la costumbre, ni la autoridad. Esto es muy importante, porque hoy se está diciendo en todos los sitios, y sobre todo por los gobernantes, que queremos una juventud crítica. ¿Entiende? Queremos una juventud crítica. ¿Cómo se consigue esa juventud crítica? ¿Cómo se consigue? La aplicación de lo que los humanistas llamaban la ratio. Ellos luchan contra la forma de enseñanza y de ver la realidad en el medievo. ¿Por qué se afirma tal cosa? Se afirma tal cosa porque siempre se ha afirmado eso, por costumbre, por uso. ¿Por qué se afirma tal cuestión? Porque la autoridad la ha dicho Santo Tomás, Aristóteles, etcétera, etcétera. No, ni la autoridad, ni el uso, ni la costumbre, la aplicación de la razón. Un personaje importante, casi coetáneo de Arias Montano, fue el brocense, y cuando al brocense se le decía en las propias clases que los alumnos sabían que tenía una lengua muy larga y que le sacaban fuera de la clase y le preguntaban cosas para que él no tenía reparo cuando le decían, bueno, es que esto lo dice Santo Tomás. Él contestaba textualmente, mierda para Santo Tomás. ¿Entendido? Es decir, esto es muy importante del humanismo. El humanismo, ¿verdad?, sobre todo, en la esfera de la educación, que es muy importante. Yo veo aquí gente de instituto, que es muy importante. La formación crítica es decirle al alumno, mira, hasta lo que yo te diga, lo tienes que poner en cuestión. Hasta lo que yo te diga. Y formarle para que precisamente tenga una mente crítica en el aspecto. Y hasta para lo que tú digas y creas, también te lo tienes que cuestionar. Porque una de las grandes, creo que, maldades que tenemos es que las opiniones nuestras parece que tú le oyes a un joven ya con 16, 17 años y dice, no, yo esto es lo que creo, y yo, como si no tuviese vida para cambiar de opinión con la contraposición de esto, ¿no? La realidad es una realidad tan compleja y precisamente los cursos de verano tienen la virtud de que juntas a historiadores, filólogos, sociólogos, etcétera, como este también. Pues ¿por qué? Para ver que la realidad es una realidad tan compleja que es que ninguno tenemos, ¿verdad?, la comprensión exacta de la realidad. Tenemos que ponerla en cuestión. Y eso es lo que realmente, que eso choca con las manifestaciones de los responsables políticos de la crítica, de una sociedad crítica, y que quiten filosofía, que quiten humanidades, que quiten tal, pues sí, choca. Y esa es la pura realidad, ¿no? Es decir, y todas las sociedades han ido, sobre todo, no digo las sociedades, mejor, las autoridades en cualquier momento han ido a que la sociedad pues se guíe por las consignas que les digan y no por la crítica que se genere. Yo creo que esto es una cosa importante que hizo el humanismo. Y en cuanto al otro aspecto que aquí se ha ido tratando, que me parece sumamente interesante. Claro, la Iglesia tenía el monopolio de la interpretación de la Biblia. Eso está claro. Claro, cuando un fraile o un cura se subía al púlpito y decía esto es así, 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 tal. Claro, vienen estos señores, los humanistas, y los humanistas que sabían griego y que sabían latín, dicen, no, mire usted, esto no dice la Biblia. Ustedes dicen que dice esto, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque yo le aplico el método filológico greco-latino, ¿verdad?, y tal. El brocense, hago otra vez referencia, y dice, ¿pero qué es eso? Que es casi un dogma que los Reyes Magos fueron tres Reyes Magos. ¿De dónde se sacan ustedes eso? Si leen ustedes la Biblia y lo que dice la Biblia es Magi ab Oriente venerum. Unos magos vinieron de Oriente, ni eran tres ni eran reyes. Cosas de estas
esto no tiene importancia para la fe de la Iglesia, pero había cosas que sí tenían mucha importancia. Y entonces, ¿qué hacen los humanistas? Vamos a leer la Biblia, ¿verdad?, con un método filológico, hagamos nuevos textos, como hizo Erasmo de Róterdam, como hizo Lutero, etcétera, y en segundo lugar, pongamos al servicio del pueblo la Biblia. Ellos no sabían latín ni griego. Y entonces empieza la traducción de la Biblia, la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas. Una de ellas, la primera española, la hizo un señor de por aquí cerca, Casiodoro de Reina, que hizo la famosa Biblia del Oso, de 1560, me parece, aproximadamente, que es la primera, claro, en principio era católico, pero luego de ideas erasmistas, luteranas, etcétera. ¿Por qué? Porque los luteranos y los protestantes propugnan, defienden el acceso directo al texto bíblico, sin intermediario ni de la Iglesia, ni de los sacerdotes, ni de los obispos, ni de la interpretación, sino tú mismo. Para eso tienes que leerlo bien, y leerlo tiene que ser en tu lengua vernácula. Esos dos aspectos, ¿verdad? El hecho de depurar el texto en griego y en latín, en arameo y tal, que es la labor de Benito Arias Montano y de otros más, y el hecho de traducir la Biblia a las lenguas vernáculas son los dos hechos esenciales para quitarle a la Iglesia el monopolio de la interpretación de la Biblia. Y eso se hizo a través del humanismo de estos señores gramáticos y filólogos. Erasmo de Róterdam decía muchas veces que a él el título que más le gustaba era que le dijesen gramático, no que le dijesen teólogo ni que le dijesen gramático. ¿Por qué? Porque el acceso al texto venía de sus conocimientos gramaticales. ¿Entiendes? Esas dos ideas yo creo que son muy importantes y para hoy también, es decir, y luego el acceso a los textos. Es decir, hoy en día, en fin, se ha dicho antes también, el traductor es un traidor siempre. El traductor es un traidor. Entonces, procuremos siempre ir a los textos, ¿verdad? Porque leyendo los textos a lo mejor se nos quitan muchas ideas que históricamente se han ido diciendo, ¿verdad?, por una mala traducción de texto o por una interesada traducción del texto. ¿Entiendes? Esas dos ideas yo creo que son importantes de mi intervención de antes. Muchas gracias, César. Solo por puntualizar una cuestión, el borcense también es extremeño, digo porque nos están viendo fuera también aquí, y otro extremeño también humanista importante. Sí, lo cual quiere decir que Extremadura, yo creo que ya se ha quitado la idea esa, ¿no?, que solo teníamos nada más que Hernán Cortés y Pizarro y 5 más, ¿no? Yo creo que ya no. Aquí hubo unos movimientos humanísticos muy importantes, porque hoy mismo, este año, celebramos el quinto centenario de la gramática castellana de Nebrija. Nebrija pasó casi 20 años, desde Gata, Alcántara, Brozas, Villanueva de la Serena y Zalamea de la Serena, con la corte de Juan de Zúñiga, ¿no? Y las obras principales las hizo por aquí, lo cual pues no es una cosa para exaltar, pero sí para decir, oye, el ambiente que había, en fin, era un ambiente, por lo menos en esas capas, bastante importante. Sí, no es que nazca Arias Montano en Fregenal por casualidad, sino que realmente se forma aquí. Yo solo por recordar, cuando Arias Montano se marcha a Sevilla, porque durante mucho tiempo se pensó que realmente su formación se marcha con 20 años, o con 21 años, y con 21 años en esa época ya es una persona adulta y que venía formada, y la formación la tiene en un ambiente intelectual que es el que está en Fregenal en ese momento, que es un ambiente que tiene conocimiento y acceso a lo, podemos decir, en ese momento a lo más avanzado en el conocimiento de la época. Extremadura, lejos de esa imagen de, podemos decir, extremeños pobres que se van a buscar fortuna allá de los mares, realmente es una tierra de cultura, de conocimiento, en esa edad moderna, esa primera edad moderna. Yo creo que también es interesante en este tipo de eventos resaltar esto. No significa, porque además creo
esos conquistadores en el fondo son hijos de un conocimiento que les permite llegar a la conclusión de que yendo a otra parte del mundo tienen acceso a otras cuestiones, pero hay un trasfondo, podemos decir, ideológico que eso lo permite, como permite que surja Reborcense, como permite Reina, que acabas de nombrar, Casidoro de Reina, que será uno de los grandes referentes del protestantismo en España. Acabará muy mal el pobre, pero será uno de los grandes referentes. Y, por supuesto, nuestro Arias Montano, ¿no? Bueno, yo creo que sí es importante que lo señalemos. Sí. Muy bien. Bueno, la pregunta que nos has hecho es difícil. No, bien, bueno, sí, reflexión para compartir, es verdad. Pero fíjate que yo creo que lo puedo enlazar porque es verdad que tenemos que hablar de nuestros humanistas españoles y que tenemos unas figuras de primera magnitud en la Europa de la época, por supuesto, pero hay que entender que Cortés y Pizarro eran los que estaban llevando a la realidad esos textos. Quiero decir que el humanismo se realiza cuando a los indios americanos se les trata con la misma dignidad como a los propios españoles, queriéndoles incorporar en esa comunidad que hemos dicho antes, de pueblo, ya no elegido frente a otros, sino que todos somos iguales. Y entonces, en ese sentido, yo reivindico esta concepción socialista de la Iglesia Católica, ¿no?, frente al individualismo protestante, de que cualquiera se puede salvar, porque tiene que conocer las normas, tiene que conocer las reglas, son los sacramentos, no hay trampa ni cartón. Si tú cumples con ellos, no tienes por qué pensar que estás condenado. Frente al protestante, que claro, es verdad, por supuesto, que es un gran... Como no vamos a reconocerlo, ¿no? Es un gran trabajo la traducción a las lenguas vernáculas de la Biblia, y yo misma he dicho, yo leo la Biblia en español, ¿no? Qué absurdo. La educación ha cambiado, ¿no? Los tiempos en este caso es diferente. Pero la razón por la cual podríamos pensar que no interesaba, vamos a decirlo así, no interesaba que la traducción a las lenguas vernáculas se hiciese inmediatamente, ¿no? Entonces la Iglesia tuviera ese monopolio. También tenemos que entender que la educación no estaba generalizada, que es que la Iglesia era la educación, o sea, es decir, la Iglesia era el propio sistema educativo. Entonces, es como si a nosotros, profesores, ¿no?, de alguna manera, yo me pongo en ese paralelo, es como si a nosotros que somos profesores nos dijeran, ¿hace falta que los alumnos vayan a clase para aprender lo que tú les enseñas? ¿Realmente hace falta? Con Internet, con la cantidad de bibliotecas que tienen a su servicio, realmente no. O sea, ¿qué puedo aportar yo como profesor? Bueno, pues claro, ese bagaje de haber leído más cosas y de haber ya yo podido de alguna manera sistematizarlo para que no ande dando tumbos, ¿no? Pues claro, tú vas a Internet, sí, te lo encuentras todo, pero ¿con qué criterio buscas? Entonces esos criterios eran los que daba la Iglesia. Entonces, tampoco podemos pensar en ese interés de monopolizar el saber, porque realmente es que eran los que ese saber no estaba en otro sitio, quiero decir, no estaba en otro sitio. Y leer la Biblia... También es verdad, por lo que hemos dicho, que es un libro de una composición muy compleja, pues eso, lo mismo te podía llevar a interpretar una cosa como a interpretar otra, y lo peor, y yo creo que esto es lo que he querido subrayar, que no es que esté en contra de lo que ha dicho César, porque él lo ve bajo el punto de vista del avance para el conocimiento en general, por supuesto, pero el peligro de que, y así se llamaban alumbrados, ¿no? Claro, los alumbrados españoles que fueron perseguidos por la Inquisición, el peligro de que haya un iluminado que diga, es que a mí Dios me ha dicho esto, pero es que pasa hoy, sucede que uno puede decir, no, es que esto lo creo así, Dios me lo ha dicho. Entonces, a ver, o sea, los sacerdotes sobre todo tenían una labor de freno de esta, ¿cómo vamos a, pues qué diríamos hoy? Pues como hemos dicho antes, de hacer valer mi opinión por encima de cualquier cosa, ¿no? Si yo creo que a mí me habla Dios directamente, menudo peligro. Porque si a cada uno nos dice una cosa, ¿quién organiza la sociedad? Al final es eso. Entonces, el valor del texto, por eso he hecho valer América, ¿no? El valor del texto en sí
no se ve si no se ve la obra que conlleva. Entonces, el que América se incorporara a la hispanidad, o bueno, no a la hispanidad se hace con América, claro, España no era nada sin América hasta ese momento, pues demuestra el valor de esos, claro, guerreros. Tienen mala prensa esos guerreros sabían mucho, ¿no? O sea, Hernán Cortés y Pizarro también eran gente que habían sido educados y no eran cualesquiera, también sabían latín. Y de hecho, es que las armas y las letras no se pueden entender. Y por eso decía que enlaza con lo que ha propuesto Sigfrido, ¿no? Como motivo de reflexión. Porque claro, ¿qué institución sería la análoga a la Iglesia Católica hoy en día? Pues a mí no se me ocurre otra que la ONU, ¿no? La Organización de Naciones Unidas, que establece las normas básicas de este derecho internacional. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que en muchos momentos es papel mojado, porque basta con que una potencia que tiene fuerza para hacerlo se imponga, decida que va a una guerra, y si el resto de potencias están en contra, si no tiene la fuerza bélica suficiente, da igual. Entonces, invocar el derecho internacional, no, pero es que lo dice no, el acuerdo que tuvimos en la Asamblea, no sé qué, no sé cuánto. Sí, a mí no me digas nada, yo voy a por el petróleo y punto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que realmente estamos exactamente igual en el siglo XVI, porque la fuerza sigue estando en las armas y, de hecho, lo que tiene que tener un código, un derecho, es la fuerza de obligar para cumplirlo. Y mientras esa fuerza que obliga a cumplir con unas normas no exista, y sean los propios estados aquellos que se autodefienden, ¿no? Pues solamente podemos confiar en estados que tengan a la vista a otros estados a los que no quieran utilizar, ¿no?, de modo depredador para cumplir con esa labor que realizó España. Que realmente luego, esta es la paradoja, ¿no?, que es que España actuó contra la propia Iglesia al tener que sentar las bases de esa sociedad política, porque claro, a las órdenes religiosas no les parecía bien, ¿no?, las medidas que tomaban los reyes o tal, y digamos que como religiosos podían tener sus propios criterios, pero al final lo que se impuso es el Estado. Entonces, tendríamos que hacer esta distinción que hacemos en el materialismo filosófico entre estados que miran a otros estados o a otras sociedades con el ánimo de reproducirlas, ¿no?, o de hacer que participen de los bienes que tú posees, y otros estados que las consideran como, bueno, pues materia que utilizar o depredar, pues eso, por sus materias primas o por su mano de obra barata o por lo que fuera. Y realmente el mundo en el que vivimos es este, ¿no?, el de los estados que puedan hacerse cargo de otros estados sin querer sojuzgarlos, o de los estados que pretendan aprovecharse de otros. Y bueno, pues entre medias, pues, que se imponga la prudencia política y que se puedan tener en cuenta a otros países. Por lo menos en España tenemos la suerte de que no somos nosotros solos, de que tenemos a otras 20 naciones, otra comunidad de hablantes que entienden la vida como nosotros, que ven la realidad con esta tradición cultural que tenemos nosotros, y que, por cierto, por eso decimos que hay que reivindicar a Arias Montano, ve a otros ciudadanos de otros estados no como alguien que no puede participar de aquello que tú tienes, ¿no? Bueno, y porque de hecho al final eso es la civilización, o sea, si es lo que ha triunfado, es la ratio, como tú dices, César, al final se acaba imponiendo, porque no hay sociedad que haya podido mantenerse en el tiempo con el criterio de autoridad que hace que solamente repita lo que está bien dicho porque lo ha dicho alguien hace siglos. O sea, que el propio Santo Tomás fuera un revolucionario ya nos hace ver, ¿no? O sea, Santo Tomás en su época fue perseguido porque estaba introduciendo a Aristóteles. Y cuando ya se impuso Aristóteles, Santo Tomás es el dogma, pero a Santo Tomás le costó ser reconocido un par de siglos por lo menos, y así, ¿no? O sea, quiero decir que es la propia historia de la civilización, que al final la razón o se impone o nos vamos a pique, o sea que ya veremos. Muchas gracias, Tilana. Daría para mucho, pero vamos a dar la palabra aquí al público, que a nuestros alumnos, por si tienen alguna reflexión, idea,
pregunta, también directa, creo que Jacob, allí al fondo. ¿Cómo? Que hay preguntas por internet. Pero, bueno, ¿por qué no atendemos mejor primero al público y después a internet, si no importa? Me iba a permitir entonces hacer un apunte que lo iba a hacer antes. Perdón, ¿por qué? La pregunta. Bueno, pues adelante. Sí, perdón. Primero de todo, pues, agradeceros a los dos las pedazos de ponencias que hemos podido asistir y un mínimo apunte para demostrar la talla que tenía la importancia de Fregenal y en respuesta a lo que comentaban los profesores Vázquez y Chaparro. No solo Casidoro, sino también el revisor de esa primera traducción al castellano de la Biblia se produce por Cipriano de Valera, también de aquí. Y un apunte a la profesora Guerrero que me ha gustado mucho lo que decía, la importancia de las armas y de las letras. El lema de Fregenal, que se le atribuye precisamente a Arias Montano, es Et Literis Armata, y armada por las letras. Y ahora ya. Vale. Para allá. Pues entonces, ahora sí le podemos dar la palabra a Jacob y después, si acaso, la pregunta que tenemos a través de internet la atendemos también. No, creo que no. Es arriba. Ahora, ¿no? Ahora sí. En primer lugar, enhorabuena por las dos ponencias, me ha parecido muy ilustrativas. Y enlazando con la profesora Guerrero, lo que estaba diciendo, ¿no?, sobre cómo se relacionan los estados y enlazándolo con Arias Montano, ¿no?, la importancia de los textos bíblicos, ¿no?, y esa herencia moral, ¿no?, de estas regiones del globo, ¿no?, en este contexto, bueno, el cristianismo, que significa efectivamente universalismo. Sí, es verdad que creo que hay una perversión contemporánea que es, en relaciones internacionales se llama la teoría realista y la teoría liberal, ¿no?, en la que, digamos, el liberalismo ha sustituido a esa ética universal teológica, ¿no?, de Dios, la palabra de Dios. Con Dios no se negocia, simplemente se revela, ¿no? Y la teoría liberal es la que el hombre entra en paz con él y con otras naciones y con otras comunidades a través de la negociación. Es decir, traemos ese mercantilismo, digámoslo así, ¿no?, de liberal, de nosotros somos pacíficos tanto en cuanto lleguemos a un acuerdo. En el momento que no llegamos a un acuerdo, entramos en conflicto y ahí entra la teoría realista, que es la de los... Bueno, vamos a intentar conseguir los suministros, porque yo también, la verdad es que discrepo un poco el hecho de que haya regiones que digamos depredadoras y otras regiones en las que intentan llegar a un acuerdo. Bueno, realmente todo es un acuerdo hasta que entra en conflicto con mis intereses. Pero bueno, sí, a mí me gustaría saber cuál es su opinión, ¿no?, respecto a qué diría Arias Montano hoy en día sobre la conservación literal del texto respecto a, digamos, ciertas prácticas contemporáneas como las expresiones políticamente correctas o retorcer cierto discurso, lenguaje inclusivo para representar a ámbitos de la sociedad más amplios, que además no sé si hay diferencias diastráticas entre el verbo, digamos, popular, cómo habla la gente y cómo se expresa la comunidad política o de diferentes áreas de la opinión pública, ¿no? O sea, digamos de los estratos más altos del público. Para mí es interesante saber qué opinaría alguien así y saber además cuál es su opinión, la de ambos, sobre a este respecto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Tilana, creo que es para ti. Sí. A ver, es difícil, es un poco difícil, porque, a ver, ¿qué diría Arias Montano de este lenguaje protocolario, así que en algunos contextos pues es lo políticamente correcto? Claro, yo como pienso yo y creo que tengo que sacar de Arias Montano lo mejor de Arias Montano en cuanto que humanista y en cuanto que pudiera estar en contra de una visión dogmática de las cosas y precisamente pues defendiese la razón, ¿no?, frente a la sola fe, o lo que diga la letra, ¿no? Si lo dice la letra, pues es eso y no se puede interpretar. Pues no, como Arias Montano no estaría de acuerdo con eso, pues Arias Montano trataría de llamar a las cosas por su nombre, que precisamente el hebreo era lo que él pensaba que tenía, que era la lengua que Dios había elegido para revelarse, el hebreo y el griego.
pues seguramente a Arias Montano le parecería mal. Y diríamos, pues podríamos, a mí lo que se me ocurre, gracias a tu pregunta, es pensar que hay cosas que se sacralizan, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, porque ya que el texto sagrado, me hubiera gustado hablar sobre esta cuestión, pero claro, no me ha dado tiempo, porque al texto sagrado se le llama sagrado, ¿no? Que es lo sagrado frente a lo profano. Y entonces es verdad que hay veces que lo políticamente correcto se convierte en sacrum, hasta el punto de que si uno lo toca, está tocando las esencias de un poder revelado que, claro, ¿quién es? Si son nuestros políticos. Estamos muchas veces otorgando a la labor humana, como una constitución política o como una ley que realmente han hecho los hombres y que los vemos todos en el Parlamento, en el Congreso, es decir, que son humanos, que son como nosotros, que podemos entenderlo. Claro, a veces no los entendemos y a veces que su lenguaje está tan fuera de la prosa de la vida, que eso sería lo profano, que se convierte en sagrado. Pues bueno, se me ocurre una visión negativa de lo que debería ser el lenguaje político. No puede suceder que el lenguaje político se convierta en sagrado. Tiene que ser profano y en ese sentido no nos tiene que dar miedo de llamar a las cosas por su nombre y de poder decir la verdad. Y ahí Arias Montano con el hebreo lo hizo, ¿no? Eso que he dicho yo, una copia verborum y copia rerum. O sea, se preocupaba de ver las palabras como se correspondían con las cosas, eran las cosas mismas las que le interesaban. Entonces, a mí me pasa lo mismo. Yo no quiero ser diríamos, una literalista, ¿no? No quiero ser una académica libresca. Yo quiero ver las cosas. Entonces, bueno, creo que lo he respondido. Hombre, es difícil saber lo que pensaría ahora, ¿no? ¿Entiendes? Yo creo que estaría ahora en la misma tesitura que está la propia Iglesia, de verdad, en cuanto a compaginar las referencias y las narraciones que hay en la Biblia con la situación actual y sobre todo con la teoría de la creación, de la evolución y todo esto. Es decir, que entonces se pensaba, ¿no?, en una teoría creacionista de que hay un ser supremo que ha creado a Adán y tal, y a partir del siglo XX con las teorías de Teilhard de Chardin y todos estos de la evolución, bueno, eso a la Iglesia le plantea, ¿verdad?, la situación de a ver cómo compaginamos todas esas investigaciones que se hacen en el terreno antropológico, científico, en el terreno, por ejemplo, de los estudios que hay sobre la elaboración de los libros sagrados, ¿entiende?, con las diferentes corrientes dentro de los propios judíos, y estaría en la tesitura que están ahora muchos escrituristas y exégetas que están en una vía media, ¿verdad?, en una vía media que es difícil. En aquel tiempo era fácil en el sentido porque los conocimientos eran exiguos, no llegaban, y entonces, aun teniendo, como he dicho, muchos problemas en mantener propuestas que filológicamente eran rechazadas por otros compañeros, filólogos, también como él, ¿entiende? Pero bueno, había gente que defendía, Hoy no creo que en la Iglesia Católica se defienda seriamente la teoría creacionista, no creo. Entonces, yo creo que ahí estaría también Arias Montano en un terreno de difícil compaginación entre una cosa y otra, ¿entiendes? Entonces, yo les doy, como curiosidad, doy clase en la Universidad de los Mayores, y les doy una asignatura, mitología judeocristiana. Y es así. Es decir, cuando uno explica el diluvio universal, cuando uno explica una serie de pasajes y tal, pues entonces tú les tienes que explicar lo que es una leyenda, lo que es un mito, etcétera. Y eso redunda en el hecho de la creencia y tal. Ahí ya no me meto yo. Eso es cuestión de fe. Pero yo les tengo que explicar a la gente cómo hay coincidencias en cuanto a la mitología grecolatina y a la mitología judeocristiana, que se explican hechos de manera muy semejante. Entonces, claro, por eso digo que Arias Montano hoy en día estaría en una especie de limbo, quizás, ¿no? Mi opinión, Mi opinión.
creo que tiene una pregunta. Ahora, cuando si acaso lo... ¿Sí? Bueno, en primer lugar, agradeciendo muchísimo ambas charlas, muy enriquecedoras. Quería llamar la atención sobre dos aspectos, o que a mí personalmente me han llamado la atención, que en cierta manera se estaban ya comentando, en cierto modo, quizás habrá un ataque contra el protestantismo, porque, bueno, por una parte, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es el hecho de la posición de las naciones protestantes frente a los habitantes de las colonias o imperios, su relación, el origen de esos pueblos, su humanidad o no, a partir de ahí la evangelización, el trato al indígena y también quizás un paso más allá en el plano político, si eso tiene relación con la idea de los imperios constructivos o extractivos o incluso depredadores, ¿no? O sea, si a estas personas se les incorpora de pleno derecho y se les dota de instituciones, etcétera, o únicamente nos interesa su control en tanto en cuanto nos proporcionan materia, ¿no? Entonces, quisiera reflexionar sobre si eso verdaderamente, ejemplos como, no sé, Imperio Español frente a Imperio Británico, holandés, etcétera, si esto es una cuestión en origen de la cuestión catolicismo frente a los protestantes. Y luego, por otra parte, otra cuestión que también me interesa mucho es, claro, el monopolio de la interpretación de la Escritura o de la lectura de la Escritura, en principio, pues está muy mal, claro. Queremos que la gente pueda leer y formarse y leer la Biblia, por supuesto. Pero claro, una cosa positiva tiene, que es el hecho de dotar de sentido a lo que se está leyendo. Y claro, creo que desde nuestra esfera católica son ajenas a nuestra experiencia pues ciertos fenómenos de literalidad de la Biblia. Entonces, claro, algunos son directamente anticientíficos, ¿no? Bueno, se han mencionado, pero yo tengo pues una pequeña lista rápida, ¿no? Desde considerar la edad de la Tierra como unos 6.000 años, el hecho de bueno, por supuesto, de la Tierra plana, la negación o la literalidad del diluvio, del Génesis, etcétera, y ya luego el creacionismo y negación de la evolución. Quizás eso no tiene cabida en nuestro mundo de raíz católica, precisamente porque se ha conducido y se ha podido conducir a lo largo de los siglos la lectura de la Biblia en el contexto de la evolución de la ciencia e incorporar ese conocimiento científico, tratar de verterlo también sobre las Escrituras y decir, bueno, lo que es literal no es literal, sino es alegórico, etcétera. Y si eso se ha podido dar, en cierto modo, en mayor medida, en el mundo católico frente al mundo protestante, ¿no? Porque, como digo, creo que una prueba de ello es que estas tendencias no surgen entre nosotros, vamos a decir. Bueno, pues estos son los dos temas que me han llamado particular atención. ¿Quién de los dos primero quiere contestar aquí, o Atilana? O venga, César. No, llevas toda la razón, llevas toda la razón. Lo primero que comentabas es lo del trato al indígena, ¿no? El trato al indígena. Efectivamente, la concepción que se tenga del indígena cuando llegan españoles y portugueses allí va a condicionar todo el asunto posterior, tanto la educación, la evangelización como todo lo demás. Cierto es que yo precisamente ahora en Yuste he tratado de precisamente la educación y la evangelización en los primeros tiempos, sobre todo por los franciscanos, y la creación de un colegio en México, el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, en fin, que fue un experimento humanístico en el sentido más concreto de la palabra, no más exacto, dándole acceso al indio, al latín, y el latín daba acceso a todas las ciencias, y tú lo igualabas al indio con el de la vieja Europa. Eso fue abortado precisamente por los españoles inmediatamente, porque de alguna manera, hablando de manera muy simple, te quitaban el poder. El conocimiento da poder.
Y si tú al indio precisamente le enseñas todas estas cosas que enseñaban en la vieja Europa, tú le das poder. Eso te explica, ¿verdad?, los posteriores, disintonía existente entre lo que se dice y lo que se hace. O sea, mucho se ha hablado de Bartolomé de la Casa, de todos estos que sí, que filántropos, humanitaristas, que tal, que cual. Bueno, vamos a ver luego qué sucedía y cómo rechazaban o no pues, las crueldades de los españoles y de los demás. Ahí hay una especie de lucha, ¿verdad?, al principio entre las órdenes religiosas, franciscanos, frente a dominicos y agustinos que tienen otra idea, luego llegan los jesuitas y tal, se crea el criollismo y el mestizaje, creyendo que eso serviría para ensalzar al indígena, lo hunden más. Es decir, en fin, una realidad bastante compleja entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y luego la segunda cuestión es que efectivamente, claro, si se analiza históricamente, ¿verdad?, cómo se va conformando el canon escriturístico para que se diga este libro es inspirado por Dios y este no, entonces nos remontamos a los primeros años del cristianismo, donde se plantea, estoy hablando de manera muy simple, esto necesitaría más tiempo, donde realmente había dos teorías totalmente diferentes, y una era la del judaísmo, la de los apóstoles judíos, que quieren conectar, ¿verdad?, el Nuevo Testamento y la predicación de Cristo con el Antiguo Testamento, y otro que no, y otro que parte, y es precisamente San Pablo el que dice que no, esto es un rompimiento, esto es lo que ha pasado con España con la transición, si era una transición o era un rompimiento. Y ganó la tesis, ¿verdad?, de que el Antiguo Testamento era prefiguración, profecía del Nuevo Testamento. Pero uno que lea Antiguo y Nuevo Testamento es que dice, estos son dos cosas diferentes. Este Dios no es mi Dios. El Dios del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el del Antiguo Testamento. Entonces, claro, cuando uno intenta, ¿verdad?, reunir y casar ambas cosas, te encuentras con mucha disintonía y entonces ya tienes que venir a decir, mira, esto es histórico, esto es anagógico, esto es lo que tú comentabas, antropológico, en fin, las cuatro lecturas que ya se hacían en la época medieval. ¿Para qué? Para deslindar, de decir, esto es materia de fe, esto no es materia de fe, esto no es materia de fe. Pero cuando uno ve que sale de la discusión de los concilios el hecho de decir el libro primero de Esdras o el libro de Job, ese sí es canónico, el otro no es canónico. Amigo, se necesita un acto de fe grande no solo para creer todo lo de la Biblia, sino para creer que esos señores aciertan. Y es cierto también, valga la redundancia, de que efectivamente, como lo comentaba antes la profesora, cuando uno dice voy a leer la Biblia, uno no puede atenerse a lo que le sugiera la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un ente intermedio que es en lo que se basa precisamente la Iglesia, en que la Iglesia es el tesoro que recoge todo lo que se ha dicho anteriormente, lo filtra, lo interpreta, para que el humilde católico o el humilde cristiano tenga unas pautas de vida. Sin ese intermedio, pues claro, entonces caemos en el alumbrismo y caemos en que cada uno pues piensa y dice lo que quiere y tal. Ahora, también lo otro es pernicioso, ¿verdad? Que el señor que se sube al púlpito me diga esta es la interpretación correcta, tampoco. ¿Entiendes? Entonces, la complejidad de unir ahí tantas cosas, ¿verdad? Tantas... Muchas gracias, César. Atilana. Sí. Respecto... Bueno, me acuerdo de la segunda parte, ¿no?, que es lo de los imperios generadores y depredadores que yo... Sí, yo creo que directamente, totalmente. Bueno, de hecho, no lo he dicho, pero yo creo que estaría bien saberlo. Erasmo rechazó venir a España, invitado por Cisneros, porque no le gustaba lo hebreo. Y España era un país con muchos judíos. Entonces le rechazó, ¿no?, en la famosa frase, non placet Hispania, y él aprendió griego y no quiso aprender hebreo.
Entonces, la relación entre Lutero y el Holocausto es directa. O sea, si tú la quieres seguir texto a texto, los idealistas alemanes, de verdad, es pavoroso, o sea, es terrorífico, ¿no? El considerar que hay un pueblo elegido ahora, ¿no? En otro sentido, que es el alemán, porque tiene su lengua, su cultura, y quiere quitar esa semilla, pero ¿por qué? Claro, lógicamente, porque si el origen de nuestra cultura está en lo hebreo, como es así que lo está, eso les quita a ellos ese proyecto de imperio europeo que rompe con lo anterior. Entonces, en fin, a mí me da pena que hablemos de las becas Erasmus y de que los estudiantes se vayan de Erasmus. Tenían que irse de Arias Montano, porque realmente el mejor ejemplo de este universalismo europeo sería Arias Montano, no Erasmo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Las cosas son así. Para eso estamos luego los filósofos y los humanistas, para criticar los nombres que se ponen a las cosas, ¿no? Pues se llama Erasmus, ¿qué se le va a hacer? Pero sí, yo creo que es directo, o sea, porque de hecho, claro, al final, como tiene que haber alguna forma de distinguir el salvado del condenado, esto se ha dicho, ¿no? Pues la famosa tesis de Weber, que los países capitalistas han triunfado porque verdaderamente pues el protestantismo es una religión que pues explota el trabajo, porque si uno tenía suerte con el trabajo y se enriquecía, pues eso es señal de que Dios te ha salvado. Las señales son muy gratuitas, pero se fijaban, pues eso, en el dinero, en el ascenso social, y de ahí al darwinismo social es muy fácil llegar. Al final el que está arriba porque tiene que estar, porque le ha tocado, y el que está abajo se siente. Hay salvados y condenados en la historia universal y en las sociedades. Y claro, eso el católico, por definición, puesto que la salvación tiene que ser para todos, salvo que, claro, ahí están las obras, salvo que tus obras te condenen, como la salvación tiene que ser posible para todos, yo creo que es directo. O sea, realmente una concepción de la religión católica permite a América, y una concepción protestante, pues sucede lo que sucede en la India. ¿Qué más te da, no? Cómo vivan los indios. Ellos tienen sus creencias, tienen su religión, tienen su cultura. ¿Quién eres tú para tocarlo? Claro, también es verdad que es la propia impotencia de esa sociedad para transformar el mundo. Porque ellos son los salvados, digamos, son la metrópoli, y al final, pues como la naturaleza es así, pues hay quien está en situación de pobreza y bueno, ¿quiénes somos nosotros para cambiar eso? Pues aprovechémonos. O sea, tampoco tienen ningún problema en justificarlo, porque esa concepción protestante lo justifica perfectamente. Es que es así, hay salvados y hay condenados. Bueno, de hecho, este vocabulario, por desgracia, se escucha, digo todavía no, es que incluso en España se va imponiendo, porque no era un vocabulario nuestro, ¿no? El hablar de perdedores y de triunfadores. Operación Triunfo, por favor. El programa Operación Triunfo, ¿qué es eso? Pero directamente una reunión de ¿qué? De otros triunfadores que han triunfado, pues vete a saber también por qué, en lugar de ir al conservatorio y estudiar música. Claro, nosotros a un chico, una chica jovencita, que quiera triunfar en la música, que quiera estudiar música, ¿dónde le decimos que vaya? ¿Al conservatorio? Eso sería la iglesia, digamos, la institución educativa que trata sobre la música, los expertos, los que saben, te van a enseñar solfeo, te van a enseñar... Eso es muy duro, sí, hay que estudiar, es muy sufrido. Ahora, tú cantas en Operación Triunfo, pelotazo, y entonces vendes discos y ta. Bueno, pues es el Dios calvinista, se te ha tocado, o sea, es la lotería. Y es ese mundo, yo creo que sí, o sea, se puede trasladar muy bien. Lo que pasa, que como decíamos antes, claro, la razón de las cosas se impone. Claro, eso puede funcionar en determinados ámbitos. Pero bueno, tampoco te creas, o sea, muchas veces decisiones políticas que dices, pero ¿cómo se puede hacer eso? Se hace también por esa filosofía que está filtrada en la propia cultura, que uno no percibe, pero que yo creo que sí, que directamente tiene que ver. Vamos, en concreto lo de la línea directa entre Lutero y el Holocausto, yo creo que es claro. Y luego quería decir una cosa que se me ha olvidado, perdón, antes, a propósito de lo que ha dicho el profesor Chaparro respecto al pensamiento crítico, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque se habla mucho del pensamiento crítico, de instaurar el pensamiento crítico, efectivamente. Y si no hay contenido, no puede haber crítica. Entonces, estas ediciones de las Biblias que permitían confrontar las diferentes fuentes, se dicen ediciones críticas, por eso, porque tú no puedes criticar si no tienes al menos dos cosas.
pero incluso lo normal es más de 2. Porque claro, vamos a suponer que esas 2 cosas, una es la tuya y eso es la del otro. Porque vamos, tú vas a preferir la del otro, pero en cuanto hay un tercero, ya tu posición se relativiza. Entonces, si tú tienes ya 3 fuentes, ya puede haber crítica. Entonces, lo bonito de la academia es esto, el poder, por lo menos, tener referencias de distintas posturas, que ya, como ha dicho César antes, es muy difícil, ¿no? Porque siempre hay fundamentalistas o siempre relativistas, y lo ideal es el equilibrio. Pero por lo menos el equilibrio se puede conseguir si tienes diferentes fuentes y si tienes diferentes posiciones, que es en la propia reunión, en la propia confrontación, ya es donde surge la crítica, ¿no? No puede haber crítica vacía, no puede haber crítica sin contenido. Yo voy a aprovechar y además te tomo la palabra con lo que acabas de decir y matizar algunas cuestiones que he escuchado aquí, que como historiador no me puedo quedar al margen. Y además en este caso me toca la responsabilidad porque soy aquí el historiador, por lo menos en esta mesa, ¿no? Algunas simplificaciones son peligrosas. Y quedarnos con que Erasmo solo era alguien que odiaba a los judíos me parece un poco simplista. Digo, pero no se sabe. Sí. No se sabe. No, pero seguro que no era eso solo. Las personas son mucho más complejas y Erasmo ha aportado a la sociedad occidental bastantes cosas más que eso, ¿no? Lo digo porque como historiador a veces utiliza esos sesgos simplistas que son muy directos y muy, podemos decir, muy impactantes. Son también bastante peligrosos. Me serviría lo mismo a la hora de hablar de Lutero y la comunicación directa con el Holocausto. Como historiador tengo que entender que lo que pasa 500 años después de lo que dice una persona debe de estar matizado por más cuestiones, por bastante más. Y puede que haya algún componente, por supuesto, porque hay una parte de protestantismo, de reforma, en lo que va a ocurrir con el Holocausto en Alemania. Y no solo en Alemania, por cierto, porque eso va a ocurrir en Francia, va a ocurrir en Italia, va a ocurrir en otros países, va a ocurrir en Rusia, donde las religiones son diferentes. Por lo tanto, yo matizaría esas líneas tan directas como historiador, porque evidentemente hay muchas más cuestiones. Y las soluciones siempre son mucho más complejas. Y no quedarse en soluciones simplistas. Entiendo que filosóficamente, claro, es tu papel, buscas y encuentras ese vínculo. Pero yo como historiador encuentro el matiz, y encuentro la evolución, y encuentro la multiplicidad de factores para entender un proceso histórico o un fenómeno histórico. Y en eso volvería la pregunta, en este caso, que es el de imperios depredadores y imperios creadores, ¿no? Generadores. Es una teoría que ha tenido un éxito magnífico, pero como historiador también me chirría muchísimo. ¿Por qué? ¿De verdad que el imperio español es exactamente igual? Vamos a hablar, si queremos, de imperio español a principios del siglo XVI, como va a ocurrir en el año 1898. Hay una evolución tan larga, donde hay tantas modificaciones, donde hay tantos tipos de gobierno, que tratar de componer un modelo español con un modelo británico ¿cuál? El de principios del siglo XVII, el del siglo XVIII, el que va a plantear en el siglo XIX en la India, o el que va a plantear, por ejemplo, en África, que son muy diferentes. ¿Son generadores, son destructores, son depredadores? Pues en ciertos momentos y tienen ciertos aspectos que son generadores, más generadores en unos casos que en otros más depredadores, va a depender de muchas circunstancias. Y por eso aprovecho lo que tú dices, que es importante que tengamos diferentes visiones. Mi visión al respecto es que es bastante más complejo y que quedarse en la simplificación de unos, podemos decir, civilizaciones que son generadoras y otras que son simplemente depredadoras. Por ejemplo, vamos a poner con esa idea, el imperio británico es depredador. Y aquí estamos vestidos todos exactamente al estilo que han marcado descendientes del imperio británico. Eso es generación, la música que escuchamos, es decir, claro que hay otros componentes. Por lo tanto, yo me quedo en la idea de que es mucho más complejo y que en un proceso histórico hay fases, hay momentos y como puedo decir, como científico, que me considero, tengo que tener en cuenta
toda esa multiplicidad de factores antes de llegar a una, podemos decir, una categorización absoluta de algo que pasó en el pasado. Y bueno, simplemente, en este caso me he tomado la libertad porque soy el único historiador ahora mismo en la mesa. Sí. Sí, yo quiero, en fin, es que sobre el asunto ese que me interesa de la famosa frase de Erasmo, non placet Hispania, no me gusta España. Pues Carlos V es que le invitó muchas veces a estar con él, ¿no? Y no, bueno. Pero él lo que decía realmente era que no le gustaba España por el tipo de religión que tenía España muy semejante a la de los judíos. Es decir, una religión externa, no una religión intimista interna, sino una religión de mucha procesión, de mucha Semana Santa, en fin, de mucho eso, que se asemejaba mucho, ¿verdad?, a las manifestaciones hebreas, ¿verdad?, de las fiestas de las Pascuas, etcétera, etcétera. Pero eso es no me gusta España, porque España tiene una religión, ¿verdad?, muy hacia afuera, muy parecida, heredada, él decía, heredada de los judíos, ¿entiendes? Eso es lo que realmente decía él, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Claro, por supuesto, es por eso, pero como de alguna manera yo mantengo una filosofía de la religión, pues ¿qué otra cosa es la religión que no sea externa? Esa es la cuestión. Si la aportación precisamente de esta visión subjetivista es la conciencia como una categoría nueva, ¿no?, del sujeto individual que mi filosofía materialista pone en cuestión, porque la religión, si no es en comunidad, no tiene sentido. O sea, la relación directa del hombre con Dios no es religión, es otra cosa, es otra cosa. Entonces, la religión es externa. Esa distinción interno-externo es ya forma parte de una filosofía que tiene esa fuente, que es el idealismo, que efectivamente hace del sujeto individual el punto arquimédico de la realidad. Entonces, claro, todo eso efectivamente, pero si es que además lo tenemos un poco incorporado. Si es que nos parece hipócrita, nos parece que estás, pues como, sí, aparentando, ¿no? Y no es así. O sea, es que una imagen de la Virgen, si no está dibujada, ¿cómo es la Virgen? Que no lo sabes. O sea, pero por eso el materialismo recoge muy bien esta concepción, porque es que necesitas a los bultos, necesitas los cuerpos. Claro, que es la concepción de la racionalidad que llamamos operatoria. La razón no está en el espíritu, porque el espíritu ni siquiera sabemos lo que es. La razón está en las manos. Y bueno, respecto a lo de el hilo directo de Lutero tal, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, a mí me encanta que los historiadores nos puedan dar todos esos pasos para ver que podría haber habido 1000 caminos para no llegar ahí. Ahora, lo difícil es negar que ellos se refiriesen a esa fuente, que es diferente, cuidado. Claro, entonces yo acepto, totalmente, pero yo acepto lo que dices completamente, es verdad. Una simplificación así puede ser muy dañina, porque tú piensas que entonces hay un finalismo, y no, en absoluto, en absoluto. Podría haber sido de otra manera, por supuesto, y de hecho Lutero no lleva necesariamente a eso, pero que los propios alemanes en determinado momento vean a Lutero como el padre de esa filosofía y que el rechazo a lo hebreo tenga esa justificación ya desde esas fuentes, eso sí es innegable. Entonces, acepto totalmente que según el tramo, según la época, hay que combinar esa distinción entre imperios depredadores y generadores, por supuesto, y que los historiadores siempre nos tenéis que estar frenando. Así que yo te lo agradezco, para que quede manifiesto. Frenando, ¿no? Sí, frenando en la medida en que tiene. No, pero que tiene que precisamente eso es lo bueno, ¿no? Que si la filosofía es un saber crítico en función de las aportaciones de la ciencia, pues vas por un camino o por otro. Pero eso. Sí, creo que tenemos una pregunta y ya vamos a ir terminando porque el debate está realmente interesante, pero alguno querrá comer también. Nos quedan solo 20 minutos de memoria en el disco, así que vamos. Bueno, pues no vamos a estar tanto tiempo entonces. Entonces, la pregunta la formula Salvador Mayordomo, iba dirigido a los dos ponentes. Se pregunta que si Montano entró en comparar, comentar los conceptos de ética, estética y moral. No sé si alguno en la mesa.
Hay que señalar, a Salvador tenemos que señalarle que, como hemos señalado al principio, no somos ninguno de los que estamos en la mesa realmente expertos en áreas montanas, sino que estamos hablando de su contexto y de su conocimiento, de su pensamiento. De todas maneras, como la pregunta quedará en redes y demás, es posible que la podamos contestar más adelante con el resto de ponentes que que tenemos invitados, o alguien que se anime entre nuestros asistentes a dar una ayuda en ese sentido. De todas maneras, muchísimas gracias por la pregunta. Ética, estética y para la tercera. Y moral. Seguro que sí. Yo no lo sé la referencia ni te puedo decir la obra, ¿no? Pero necesariamente, claro. Además, por lo que hemos dicho de que el catolicismo implica el referirse a las cosas y a las obras, y que el arte, lo desconozco, pero que el arte había que justificarlo, ¿no? Esta concepción externa de la religión, que no fuese fetichismo, que no supusiese una idolatría. Esto es verdad que era una cuestión que trataban estos autores, y en la medida en que la filosofía católica justifica la necesidad de utilizar el arte para mostrar las verdades de la teología, pues lo ha tenido que tratar seguro. Pues si no hay ninguna... sí, tengo una última pregunta por aquí. La última. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por las dos ponencias, han sido maravillosas. Y luego, bueno, yo he tenido la suerte de ser alumna de don César y también de don Jesús Cañas, con lo cual me considero una privilegiada. Pero aparte de eso, yo quería decir, cuando se habla de que enseñemos a los niños a ser críticos, tengo también la suerte de que soy docente, ¿vale? Soy docente y soy profesora de francés y de lengua aquí en nuestro Instituto Eugenio Hermoso, y tengo aquí alumnos míos. Y ellos pueden valorar bien cuando yo les digo que hay que ser críticos en la vida y que me da igual que se queden con una palabra en francés o con una en lengua, pero que sí se queden con que sean espíritus libres y voladores. Eso ellos lo saben. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo mal? Porque no lo estamos consiguiendo. Después de 5 siglos, ¿dónde queda el humanismo? Se habla de bachilleratos humanísticos y tecnológicos. Usted antes comentó que muchas veces no se necesitan ni a los profesores, y así ha ocurrido en la época de la pandemia. Pero ¿qué ocurre con las relaciones entre las personas? ¿Qué ocurre con el respeto? ¿Qué ocurre con tolerar? ¿Qué estamos haciendo mal? Usted también habló de los poderes políticos. ¿Por qué muchas veces nos aborregan? ¿Por qué no nos dejan ser libres? Yo quiero que mis alumnos tengan los mismos derechos que yo. Es decir, de una familia humilde, llegar donde quería yo llegar. ¿Por qué ahora no ocurre lo mismo? Me gustaría que se reflexionara un poco sobre eso. Gracias. Creo que la suerte la tienen sus alumnos. Creo que, y además esto es una reflexión que contestarlo esto. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Creo que no se me ocurre un colofón mejor para esta sesión que esta reflexión que nos ha regalado. Y bueno, quedamos emplazados para esta tarde, para el concierto, ¿no? Tenemos 9:30 de la noche, tarde, no sé cómo decirlo. Será aquí mismo, en el mismo edificio. Creo que eso no lo retransmitimos, ¿no? Sí, será retransmitido. Aprovecho para decirlo también a este concierto de la Coral Frexnense, que estamos todos deseando de escuchar. ¿Perdón? Que tenemos aquí a la presidenta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y bueno, quedamos emplazados, por tanto, a esta tarde, y ya sabéis que mañana continuamos con las sesiones, en este caso académicas, también aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Muchas gracias.